Buenos días con todos, chicos. Esta va a ser la clase del 10 de abril, ¿sí? Vamos a desarrollar unos temas muy importantes sobre la etiología de caries y muchos aspectos del por qué se forma la lesión de caries. Entonces, vamos a compartir la información. Nos quedamos el día de ayer, antes de ayer sí, sobre el tema de estrategias preventivas. Ok, déjame buscar la información. Ok, nos quedamos aquí con esta diapositiva. Aquí, sobre, por la 12. Aquí. Sí, aquí nos quedamos. Entonces, vamos a hablar sobre las aplicaciones contemporáneas, ¿sí? Aplicaciones clínicas contemporáneas. ¿Qué significa esto? Eh, Evaluación del riesgo, es decir, cuando dentro de las historias clínicas que ustedes van a observar o que vamos a hacer en el transcurso de este semestre, vamos a evaluar, se van a evaluar entre ustedes en qué dientes tienen más posibilidad de caerles caries. Entonces, van a observar eso dentro del diagnóstico que ustedes van a hacer entre ustedes. Y de forma evaluativa, lo van a hacer con el registro o la historia clínica. Entonces, de esa manera ustedes van a ver qué tipo de riesgo de caries. Supongamos, la señorita Sayas y se está haciendo el diagnóstico con la señorita Méndez, ¿sí? Entonces, entre ellas se hacen el diagnóstico y ven la posibilidad, cuántos dientes tienen cariados. Entonces, eso es como un registro que usted lleva. Si el índice es alto de caries, entonces ahí usted tiene que sacar sus preguntas. ¿Por qué? Entonces, a usted, el paciente, aparte de que ya le hiciste el diagnóstico y observaste clínicamente, o observaron clínicamente, usted le hace después unas preguntas muy respectivas en función de lo que hace, actividades, qué come, si tiene una dieta balanceada, todas esas cositas ustedes van a implementar. Entonces tiene implementación de herramientas válidas para determinar el riesgo individual de desarrollar cáncer, considerando factores biológicos, que esto es principal. Factores biológicos es cuando esa persona es muy predisponente a que le caiga mucho o que tenga un índice de caries muy alto. ¿Sí? Conductual, es decir, su comportamiento ante su dieta, que puede ser una dieta cariogénica, es decir, para que le des de comer a las bacterias, ¿no? Y progrese más la lesión de cáncer. Y aspectos sociales y específicos de cada paciente. Es decir, si el paciente tiene un nivel socioeconómico medio y alto, sabe lo que significa que es tener un cepillo dental, una pasta dental, hilo dental, enjuagues bucales. Entonces, en esos factores, usted después que ha hecho el análisis de la historia clínica, recopila toda esa información. Y entonces ahí usted da el resultado de la charla, ¿ya? Usted le pregunta a su paciente, ¿sabe lo que es un cepillo? ¿Sabe lo que es una pasta dental? ¿Sabe qué es un enjuague bucal? ¿Saben qué es un hilo dental? Entonces, los que saben le van a conectar, sí, saben que yo utilizo el cepillo y la pasta, por ahí. Pero los que están de conocimiento cero en ciertos pacientes son los que van a tener mucho el alto riesgo de caries, pues, ¿no?
aparte de la alimentación, sus factores biológicos predisponentes, ¿ya? Como hablamos el día de ayer, los pacientes que tienen más incidencia de caries pueden ser pacientes diabéticos, ¿sí? Entonces van a tener un poco más de incidencia en el momento de que se forme caries, ¿no? Como hablamos ayer en el caso de la paciente que yo les hablaba, que ella no sabía si tenía diabetes, pero clínicamente se observaba que acumulaba muy rápido placa bacteriana. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar previo a hacer cualquier tipo de tratamiento. Odontología mínimamente invasiva, aplicando los principios cardiológicos para preservar la máxima estructura dental sana y utilizando técnicas de remediación y restauraciones conservadoras. Ya ustedes, bueno, ya les di una intro de qué significa remediación. Ya ustedes saben que aplicar remediación es limpieza profiláctica, colocación de flúor y en ciertos casos colocación de sellantes de fosas y fisuras. Entonces, o también la alternativa, cuando ya se implanta una lesión cariosa inicial, utilizar las resinas infiltrantes que estás haciendo restauraciones más conservadoras. ¿Sí? Es decir, no a todo le van a meter fresa. Entonces, tendrán que hacer eh, este tipo de tratamientos conservadores. ¿Ok? Medicina personalizada, desarrollo de enfoques terapéuticos individualizados basados en el perfil del riesgo específico. Cada genética de huésped y característica microbiota oral. Es decir, todo esto dependerá también de el huésped. El huésped es el individuo, ¿sí? Entonces, si el huésped no tiene una buena salud bucal, con mucha más razón va a tener caries. Entonces, todo esto tiene que también ver la genética. Como ya les dije, si es una persona que no hace dieta, no se alimenta bien, entonces estas lesiones van a continuar, ¿no? Y el alterar el orden de la microbiota, o en este caso el biofilm o la saliva, que va a ser alterada por el consumo de muchos carbohidratos, ¿sí? Entonces, de esa manera, ustedes analizan todos estos tópicos. Resistencia, desafíos actuales en la cardiología, resistencia microbiana. ¿Qué significa esto? Que incluso las bacterias que están dentro del biofilm van a producir alguna resistencia. Desarrollo de la resistencia bacteriana a agentes microbianos tradicionales requieren nuevas estrategias terapéuticas y enfoques preventivos innovadores. Es decir, si usted no soluciona eh, la parte microbiana que existe en la saliva, no la cambian o no la modifican, eso sigue manteniéndose. ¿Ok? Disparidades sociales. Las diferencias sociales, socioeconómicas continúan siendo un factor determinante en la prevalencia de caries, requiriendo enfoques de salud pública más equitativos. Bueno, esto más se debe al asunto de campañas de salud oral por parte del gobierno o por cualquier institución, ¿sí? Entonces ellos son los que tienen que indagar más el asunto de las campañas orales, de salud oral, para que en la población que tiene poco acceso a charlas educativas, poco acceso a un cepillo, poco acceso a una pasta. Entonces, eso ya involucra el gobierno, pues, ¿no? Y cambios dietéticos son patrones alimentarios modernos, ricos en azúcares procesados ácidos, representan nuevos desafíos para la prevención tradicional de caries. Es decir, cambiar el aspecto de la alimentación de sus pacientes o de los individuos. ¿Ok? Futuro de la cardiología. Aquí van a intervenir muchos aspectos que ya actualmente se están utilizando en algún momento. Pues no, tenemos inteligencia artificial, implementación de algoritmos de aprendizaje automático, de diagnóstico precoz, predicción de riesgo, personalización de tratamientos basados en grandes volúmenes de datos clínicos. Es decir, eh, ¿cuántos ustedes creen que en la facultad existe
eh, un avance tecnológico en el asunto de diagnóstico digitalizado. ¿Cuántos creen? Alcen la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que hay un avance como ese, en donde se puede utilizar aspecto tecnológico? ¿Cuántos creen que en la universidad puede haber eso? Álzame la mano. ¿Quién? Solamente alzarme la mano. ¿Cuántos creen ustedes que en la facultad nosotros tenemos un avance a nivel de diagnóstico digitalizado? Y ya les voy a enseñar que en otras facultades, en otro mundo, nos dan 5-0 en nuestra propia facultad. Miren, van a ver. Lo típico es que nosotros seguimos teniendo esta historia clínica. La historia clínica 033 del ministerio, que se sigue manejando en nuestra facultad y la cual se sigue trabajando en hoja. En hoja. Esto ya deberíamos cambiar, ya debería de ser digitalizado. Y cuando usted haga su diagnóstico en aplicaciones como teléfono, computadora o cualquier instrumento digitalizado, usted tiene el acceso fácil a la hoja de diagnóstico sin estar haciendo tanta cosa. Mire, esto no es digitalizado, no se ve. ¿Ve? Esto no es digitalizado. Si hay por aquí otra ficha clínica. Aquí. Sería muy bueno que usted lo pueda digitalizar, ¿sí? Solamente es un PDF, pero lo bueno es que debería dejarse digitalizárselo. Entonces, es una hoja que tú tienes que sacarle copia. La hoja se puede perder, la hoja se puede manchar, o se puede alterar la información. Entonces, ese es el inconveniente de esto. Y van a ver cómo se hace un diagnóstico digitalizado de odontología. Sí, van a ver. Miren, a ver, para que por aquí había un programa. Yo lo vi antes de ayer. Eh, Ahora se utiliza cualquier tipo de diagnóstico digitalizado en 3D con cámara intraoral, sí, pero hay programas que vienen ya con una ficha clínica. No sé si es este. Aquí, creo que es aquí. Mm, Historia clínica digitalizada. Ah, sí. Bien. Mm, Por acá. Hay un programa que sí, que lo he visto, pero hay unos que ustedes lo pueden armar sí, ustedes lo pueden armar en un PDF o le hacen una captura y lo pueden hacer con un programa específico que se llama, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, se me ha ido, se me ha ido el nombre. Incluso hasta con una pizarra ustedes lo pueden hacer, una pizarra normal de digitalizada. Ustedes ponen el ontograma y ustedes pueden hacerlo, mancharlo, ver si tienen alguna fractura, como se ven aquí. Si ven, paciente cuando tiene así una línea así, es una fractura. Y digitalizado, lo puedes manchar, los dientes que tengan restauraciones,
¿ya? Y si ustedes ven, le pone una estrellita, eso quiere decir que esa restauración está bien hecha, porque lo viste de forma clínica. Y obviamente, si tienes los elementos para hacer el diagnóstico clínico, como la cámara intraoral, es mucho más fácil. Este es otro ejemplo. Mira. Este es otro ficha odontológica digitalizada, que solamente pone el programa, ¿sí? Y señala los dientes que tienen caries, restauraciones, extracciones. Y es un informe que usted lo puede descargar y lo puede descargar en tu teléfono. Es decir, si viene el paciente para una segunda cita, usted lo ve en el teléfono, en el iPad, en la computadora y tienes la información de tu paciente. A comparación de lo que seguimos tradicionalmente trabajando. ¿Por qué les digo esto? Porque yo tuve un alumno que se graduó, ya creo que está en Alemania, sigue en Alemania, y ya tiene graduado como unos 3 años por ahí. Él me dijo que la sala de diagnóstico, él estaba haciendo un posgrado de rehabilitación, que la sala de diagnóstico en una universidad allá en Alemania, que era como más o menos la estatal, eh, era un edificio completo donde estaba el área de diagnóstico y que a ellos les hicieron hacer pasar por el área donde estaban las computadoras de diagnóstico. Eran grandes centrales de información digitalizada. Eh, y entonces él me dice, doctor, acá no se utilizan hojas para nada. Me dice, es un programa específico ah, para eh, agilitar más el asunto del diagnóstico, ¿sí? Agilitarlo. Entonces yo le decía, ¿y cómo? Tenemos cámaras digitales, tenemos el programa, tenemos la resolución del programa, una internet de mucha más velocidad y él lo bajaba y lo descargaba. Incluso se lo mostraba al paciente, le decía, mira, esto tenemos que hacer, bla, 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 y los planes de tratamiento. Y no cargaban esta hoja. ¿Qué esta hoja? Les vuelvo a repetir, se les puede perder, se les puede dañar, perdón, no quiero, se les puede dañar o se mancha. Así de sencillo. A veces somos tan poco cuidadores o poco cuidadosos, ¿sí? En utilizar una historia clínica. Y entonces la mayoría se manchan, se pierden, se rompen. Y entonces esa evidencia, cuando ustedes vayan a hacer trabajos, ya cuando estén en cursos mayores, en sexto, séptimo, octavo, noveno, es feo entregar una historia clínica a un profesor toda manchada, toda vejada, con errores ortográficos, con leaky paper. O sea, yo he visto de todo, ¿sí? Y entonces es feo eso, porque no te entrega un formato de informe limpio, sino sucio. Entonces, lo importante es querer implementar este avance en la ciencia y agilitar el problema. No sé si ustedes habrán visto en la facultad, ah, en la área de diagnóstico, por el hall, ¿ya? Hay unas sillitas por ahí, ahí hay uno donde les reciben unas señoras que son las que te entregan la carpeta de un paciente. Miren que seguimos todavía trabajando con carpetas, manila y una hoja de diagnóstico. Estamos en el 2026. En otras universidades ya esas hojas o carpetas ya no se utilizan, sino utilizamos diagnóstico digitalizado. ¿Sí? Perdón. Entonces, ¿qué les parece? Yo les hago una pregunta.
¿Estarían en contra o en pro de tener esta innovación en su facultad? A ver, Mauricio. Sería un gran beneficio, ya que agilizaría bastante los procesos. Exacto. No hubieran esas colas que ustedes han visto en la facultad, metiendo carpeta, sacando para carpeta, que se te pierda la carpeta de todo lo que has realizado con un paciente. O sea, sería algo novedoso. Yo traté de hacer el contacto con mi alumno, que fue mi alumno, y quería inducir ese programa aquí. El problema es que costaba. O sea, nadie te va a regalar un programa digitalizado con la información. Eh, Nos pusimos en contacto con la empresa. O sea, nosotros hicimos, yo personalmente con él, hicimos el intercambio de información, y me dijeron, sí, pero tenemos que hablar con las autoridades. Ok, yo me propuse hablar con las autoridades, pero quedó todo en vano porque el problema es que la inversión era bastante, era bastante. La inversión no era que por ahí un par de dólares, sino era una inversión, eh, porque tenías que comprar computadoras adecuadas para poder hacer las historias clínicas, tenías que equipar todas las unidades con cámaras digitalizadas. Eh, Cada unidad, si ustedes vieron ahí, cada unidad tenía que tener una cámara, perdón, una computadora digitalizada para que se pueda hacer más rápido el asunto. Eh, y tenían que tener una central de información. Es como que ustedes llevan un disco duro, algo así, una central de información, para que tengan mayor espacio y ustedes puedan realizar un diagnóstico con una aplicación. ¿Sí? O sea, conlleva ese trabajo aparte de comprar el, el programa y la inversión, tenías que comprar central de información, una central de información en donde va a registrar infinidad de informaciones de diagnóstico. Entonces, por eso les digo, el aula que me enseñó allá en Alemania era un edificio completo, o sea, en donde habían computadoras grandes donde reservaban la información y, por ejemplo, me decía él que la información podía ser compartida. Supongamos, Mauricio está en sexto semestre y García estaba en séptimo. Gar- eh, Adrián o Martínez le podía pasar la información de su carpeta digitalizada a la señorita García, sin necesidad de estar eso de, toma, te doy mi carpeta, dame tu carpeta. Eso es lo más feo que ustedes pueden ver. O sea, yo veo la desesperación del alumno, sí, de verdad que incluso yo la palpé cuando fui estudiante. eh, Tener carpetas a lo menos arrugadas, un relajo, entonces manchadas, y a veces se pierde la información. A veces, supongamos que ese paciente no era mío, me lo cedieron a mí una compañera y tenía que estarle grapando otra hoja y otra hoja. Entonces, conlleva mucho tiempo. O sea, la inversión para mí en la facultad debería ser esta, de poco a poco. O sea, para que ustedes tengan esa facilidad, ya no estar esperando, haciendo cola o madrugando para que les puedan entregar una historia clínica. ¿Ya? Entonces, ojalá que se pueda hacer en algún momento. Ojalá. Yo quise ser el medio para que puedan hacer este tipo de inversión, porque es una inversión. Entonces, me dijeron, no, hay que hablar con el rector, bla, 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 bla. Entonces, mi alumno, él me dijo, doctores, sí, le digo, estamos atentos a cualquier información que usted me pueda hacer, y yo me comunico con las autoridades. Entonces, hay que ver qué pasa. Ellos tienen todo, o sea, tienen, él me tiene todos los contactos. Son personas allá en Alemania que tienen toda la información. Entonces, está nomás para quererlo hacer
y la voluntad, ¿no? Entonces, es algo, ojalá que lo hagan no solamente con lo que yo les estoy diciendo, sino que con cualquier empresa, porque incluso aquí hay una empresa que te da la información digitalizada, pero el asunto no es compartir con otra empresa, sino que esa información quede registrada en nuestra facultad. Esa información quede digitalizada para que ustedes puedan, cualquier paciente, coger una historia clínica. Entonces, esa es la innovación que se quiere tratar de utilizar en nuestra facultad, ¿no? Entonces, ojalá que llegue, ojalá que hasta cuando ya me jubile llegue ya esto. O sea, sí, porque en algunas facultades algunas facultades fuera del país nos ganan 5-0 en esta situación. Sí, 5-0. Ok, terapias regenerativas, la investigación en terapias de regeneración dental, incluyendo ingeniería de tejidos celulares y células madre, factores de crecimiento para restaurar completamente los tejidos dañados. Miren, esta es una información que se está circulando por el Internet, que se llaman, a ver, células madres, perdón, para regenerar dientes. Y esto lo está haciendo China, ¿sí? Lo está haciendo China. Se está utilizando células madres, aquí, en forma japoneses, perdón, en forma de pastillas, ¿sí? Por aquí está. Y es un trabajo científico validado, ¿sí? Validado. Supongamos, es un paciente que, bueno, ya las personas que ya perdieron, sí, o sea, ahí no hay solución, pues, ¿no? Pero las personas que tienen un proceso de caries inicial o no tan abierto como un oramen o un hueco, ¿sí? Sí lo pueden hacer. Y esa pastillita lo que hace es regenerar el esmalte, ¿sí? Entonces, ya hay trabajos científicos en base a esto. Bueno, a ver, por aquí, por aquí, por aquí. A ver si se puede abrir aquí. Entonces, es un, es una unión entre Estados Unidos y Japón, ¿sí? Ya se está hablando de esto con células madres, ¿sí? El problema es que no nos vamos a quedar sin trabajo. Ese es el gran problema. O sea, sí, no se asusten porque no nos vamos a quedar sin trabajo. No se asusten porque no vamos a seguir estudiando odontología. Sí, sí, vamos a seguir estudiando odontología, pero para nosotros es un gran avance, pues, ¿no? Se dice reparación y regeneración dental potencial de las células madre, ¿ok? Ya hay artículos. Entonces, no, ese estudio no es que se lo está haciendo ahora, ya tiene alrededor de un buen tiempo. Incluso se ha hecho propuestas también en pacientes con 65 años. ¿Sí? Se ha hecho estudio con esto. Eh, Voy a tratarlo de bajarlo para poderlo leer. Es muy bueno leer información que se está dando. Y miren, y es un portal de información científica. No es el Rincón del Vago, esas cosas no. Eso no. Sí. Entonces, es una información muy específica sobre eh, regeneración también. ¿Ok? Entonces, aquí explican cómo funciona este medicamento, cómo puede volver la estructura, ¿sí? Cómo generan, se han hecho en estudios, en animales de estudio como los ratones, y por allá han perdido, se ha hecho estudios in vitro, y miren, es como que se implanta un folículo, es como que te volviera a salir un diente, ¿ya?
Ellos implantan el embrión del folículo, ¿sí? En un ratón y por ahí a ese ratón le faltaba un dientecito y entonces implantan el folículo y vuelve a salir el diente. Por ejemplo, el espacio que en algún momento lo perdió, una persona que perdió su diente, se puede hacer esa instalación de folículo y es como que le vuelve a salir un dientecito. ¿Sabían esto? Bueno, esta funciona.